reacción, solo una, que va a ser una ruta metabólica para nosotros, que se llama oxidación del piruvato. Y como producto de esa reacción obtenemos acetilcoenzima. Es decir, estas sí son varias reacciones, pero esta flechita es una sola reacción, ¿vale? Entonces vamos a empezar desde glucosa, ¿va? Catabolismo de monosacáridos o de glucosa en particular. Abusamos que nomás empezamos con esto y agarramos así carrera chingón y órale, ¿eh? No, chingón, ya por eso los dejé comer, ¿eh? ¿Es el catabolismo de aminoácidos? No, como de aminoácidos, de monosacáridos en particular, glucosa, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué sucede en la glucosa en términos generales? Perdón, ¿qué sucede en la glucólisis? ¿Vale? Se van a romper las glucosas, los enlaces de carbono. Ok. Una molécula de glucosa, le vamos a partir la madre, nomás hacia la mitad, chingue su madre, y ya. Eso. Así de sencillito, ¿va? Son varias reacciones, ahorita vemos cuántas y en dónde y la chingada, pero si quisiera dibujar de forma sencilla la ruta metabólica llamada glucólisis, lo tendría que hacer así más o menos. O hacia un lado, como tú ¿Qué es la de los sistemas? Oh, pues, sí, seguramente sí. La horizontal. Bueno, pero ¿por qué? Porque pues, el hondito probablemente es más fácil poner una figura vertical, pero la puedes poner horizontal. Sí. ¿Vale? Dos piruvatos. ¿Vale? Entonces, ¿qué me dice este esquemita del nabo? ¿No? ¿Vale? Que empiezo con una glucosa. Recuérdenme, ¿la glucosa a qué tipo de molécula pertenece? Disacárido. Monosacárido. ¿A qué tipo de monosacárido? ¿Qué tipo de monosacárido es la glucosa? Había por lo menos dos clasificaciones de los monosacáridos. Homopolisacárido. Si es un monosacárido, ¿cómo va a ser homopolisacárido? ¿Hay monosacáridos simples y complejos? No. No, entonces. Dos clasificaciones. Monosacáridos. ¿Cómo clasificamos a los monosacáridos? En base a dos características. ¿Cuáles son las dos características en las que nos fijamos de los monosacáridos? Van a tener que ir hasta el pinche cuadernillo cada vez que están hablando de esto. Ya. Una característica es el número de carbonos que tiene. Es una clasificación. ¿Y la otra? El grupo funcional. Ya él sí sacó el cuadernillo en chinga, ¿ya vieron? No, pero no. No, pero mire. Vale. Entonces, aldosas, cetosas, ¿se acuerdan? Sí. ¿Vale? En base al grupo funcional, aldehído, aldosas, cetona, cetosas, ¿vale? Y la otra clasificación era en base al número de carbonos. Triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, septosas, ¿vale? Porque es de 3 a 7 carbonos nada más. Bueno, ahora entonces díganme, ¿qué es una glucosa? Es una cetosa, ¿no? Es una aldosa. No es una Aldosa, y ya, ¿y cuántos carbonos? exosa. Entonces, ¿qué grupo pertenece? Si es aldohexosa, es una aldohexosa. Quiere decir que es una molécula que tiene grupo aldehído con 6 carbonos. La neta, ahorita el aldehído no me importa, un poquito más adelante sí, ¿sale? Pero lo que me importa ahorita para entender esa madre es 6 carbonos. Esos 6 carbonos, ni uno lo vamos a perder, ninguno, en todo el pinche caminito. Entonces, si yo inicio con 3 carbonos, una sola molécula de 6, perdón, de 6, no de 3. Inicio solo con una molécula de 6 carbonos y termino con 2 moléculas. ¿Cuántos carbonos tienen cada una de estas moléculas? Son iguales o pares. Tripitas de gato, ¿sale? En algún punto de la ruta metabólica voy a agarrar la molécula y la parto a la mitad. Y ching su madre. Ya después ahí lo transformo y hasta que llego al piruvato. ¿Va? Al principio, estas reacciones ocurren, digamos, una sola vez. Es decir, solo hay un caminito. No puedo ir por otro camino alternativo, ¿vale? Pero en cuanto yo parto esta molécula, ¿no?, en dos, y ya tengo 2 pedazos de 3 carbonos, ese caminito en realidad es igual el de un lado y otro. Solo hay que tomar en cuenta que está sucediendo 2 veces.
¿Sale? Entonces, si yo aquí necesito meter algo nuevo a la ruta metabólica, no solo de este lado, sino también de este lado, ¿verdad? Si produzco algo de este lado, también lo produzco de este lado. ¿Va? Bueno, más o menos claro qué es lo que vamos a hacer. Agarrar esa glucosa, partirla a la mitad y quedarnos con unas cosas que se llaman piruvatos. Ahora, si al final las dos moléculas son igualitas, lo lógico sería pensar que cuando yo parto a la mitad esta molécula de 6 carbonos, pues ya me quedan dos moléculas igualitas, pero no va a ser así. ¿Vale? Ahorita que lleguemos a esa parte ya lo vemos qué es lo que pasa. Y otra cosa, ¿no? La glucosa, ¿para qué tengo que hacer unas reacciones primero? ¿Por qué chingados no de una vez la parto a la mitad y a la chingada? ¿Vale? ¿Ven? Si yo quisiera partir a la... Recuérdenme cómo es la estructura de la glucosa, la estructura cíclica de la glucosa. El isomero hasta el hexágono. ¿Ve? Primero el hexágono. Un hexágono. Ahí está. Luego es en el primer carbono. Díganme cuál es el primer carbono. El que está aquí a la derecha. ¿Ese? No, el que ¿Ese? Ajá, ahí que. Ahí va. No, H, ¿no? H arriba y OH abajo. Y ahí va arriba un oxígeno. ¿En dónde arriba? ¿Acá pongo un oxígeno? No, ¿Así? Ok, ¿qué más? Otro H. ¿Otro OH? ¿dónde? Allá. ¿En dónde? Del otro lado. ¿Aquí? ¿O acá? ¿Para dónde? ¿Arriba o abajo? No sé, pues tú dime. Tú me estás dando indicaciones. Para abajo, dice. Ahora, pues para abajo, ¿no? Y luego, ¿ya eso es toda la glucosa? Que va otro, pero arriba. Otro aquí, otro acá, otro acá. No, el que va arriba. ¿Aquí? Es ¿Arriba? Ahí. Vale, y luego, Otro H. en el siguiente. ¿Para abajo o para arriba? Para abajo. Para abajo. Ok, y luego, ¿ya? No, falta el de arriba. ¿Uno OH arriba? No. Es. O sea, sí lleva H. Es C2. Ajá, CH2 o H. Aquí le pongo CH2 OH. Ajá. ¿Sí? No, pero sáquele un palito. Ah, ya. Un pinche cuernito, dijimos, ¿no? Y la O no debería de ir así. Ah, claro, ya alguien abrió un cuadernillo, ¿verdad? No, pegada. Vale, ¿cómo es posible que no se hayan aprendido la pinche estructura de la glucosa, Y mete los hidrógenos, pero él no los pone. No le ponemos hidrógenos. Ahí está. Ahora, ¿todo eso es necesario para saber qué es glucosa? No. Entonces. Eso no. ¿Por qué eso no es necesario para saber qué es glucosa? Ah, Porque eso no me dice que sea glucosa, solo me dice si es la versión alfa o beta de la glucosa. Que me dicen que es glucosa son estos 3 OH, nada más. ¿Vale? Y tiene que ser cornito porque si no serían nada más 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Si no le pongo ese, no habría 6 carbonos. Bueno, ahí está. ¿Cómo la parto a la mitad para que me queden más o menos las cosas iguales? En el oxígeno. Bueno, no. Ah, el oxígeno no lo puedo partir a la mitad, obviamente. pero sí. Pues tenemos Entre cada el, carbono con en su el- H. y- A ver, así una forma fácil. ¿Hay un eje de simetría ahí? Sí. ¿En dónde? No. De OH A ver, un eje de simetría Si aquí. lo pones así queda un. ¿Así? No, porque no es un CH2. ¿Así? En diagonal. No puedo partir este carbono y este carbono, no los diagonal. puedo partir. ¿No será así? ¿Así? En diagonal. diagonal. No, pero desde CH2 o H hasta 8. Ah, chingada, ¿cómo? De arriba abajo. ¿Desde aquí? Ah, ¿O no, aquí este? no. No, porque nos faltaría un CH2 del otro lado. O sea, no puedo pasar por los ejes, perdón, por los vértices. Sí puede ser así. Porque como eso lo que implicaría cortar el carbono, ¿verdad? Y no puedo cortar un átomo. Puede ser así como lo hemos puesto, ¿no? ¿Así este? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Ese podría ser? Pero ¿Parece más o menos? Pues, porque tenemos 3 carbonos, 3 hidrógenos y 3 oxígenos. Y arriba tenemos el H2, son 2. Pero ya viste, mira, fíjate. Carbono, oxígeno, carbono, carbono. Y aquí donde tengo un pinche oxígeno, ahí a la mitad entre dos carbonos. Porque ahí solo son 2 oxígenos y abajo son 3. ¿Ya vieron? A ver, si hago esto y esto de acá. Carbono, oxígeno, carbono, carbono. Carbono, carbono, carbono. No tengo un oxígeno a la mitad. O sea, no se parece, ¿no? ¿Sí o no? Pues no hay eje de simetría. Ok, entonces, De estructurar así. pues digo,
si le buscamos, igual encontramos por ahí algo medio rebuscadón, pero no, la glucosa no tiene un eje de simetría así claro. ¿Está bien? Y aparte, ¿qué se cree? En algún momento yo ya les había platicado. La glucosa, una vez que entra a una célula, ¿qué es lo que hacía? Lo primerito que hacía esa célula para que la glucosa no se le escapara. Convertirla en un ácido. No, en un ácido. ¿Qué? ¿No? ¿Qué tal que la quiero ocupar de energía de una vez? O sea, bueno, de una vez en 2 minutitos. Pero si en esos 2 minutitos no le hago algo, ya se me fue la chingada. ¿No se acuerdan? Se le ponía una marca. ¿Cuál era la marca? ¿Se acuerdan? Un fosfato. ¿Sale? La glucosa 6-fosfato. Lo hablamos cuando explicamos la glucosa 6-fosfato. ¿Sale? Entonces, una vez que la glucosa entra a la célula inmediatamente, para que la glucosa no se le vuelva a salir, no se vaya a salir, le pone un fosfato chino. ¿En dónde? En el carbono 6. ¿Cuál es el carbono 6? El CH2, ¿no? Ok, entonces, ¿se acuerdan que los fosfatos se pegaban donde estaban los grupos alcohol, verdad? Sí. Pero, ¿no? Puta, ahora menos simétrica es la chingadera, ¿verdad? ¿Qué hago con el fosfato? No lo puedo partir. Lo descompongo. Menos simétrica es, ¿verdad? Entonces, primeras reacciones, me las voy a gastar, bueno, las voy a hacer, ¿para qué? Para que esa madre se vuelva una molécula Simétrica. mucho más simétrica, probablemente no del todo, pero mucho más simétrica que la glucosa. Y ya que la tengo más simétrica, ahora sí le parto la madre en dos. ¿Para qué? Para que las dos partes me queden casi iguales. ¿Vale? ¿Qué pasó? No, dejé mis tijeras ahí. Ah, ¿ya las quieres? Sí. Se van a perder mi Besos. confa. Se la van a cambiar de dueño. ¿Vale? Pero ¿para qué necesitas que sea simétrica? Para poderla partir en dos, Ah, ya, sí, ya. que sea mucho más fácil partirla, digamos, y ya seguir dos caminitos acá. Sí, ya. ¿Vale? ¿Va? Órale. Se le añadió. Entonces, vamos, ¿no? Ahora sí vamos pasito por pasito. Pero ya entendieron la primera parte de esta, de la glucólisis. Sí. Ya que la tengo más o menos simétrica de mi molécula, ya que la hago simétrica, órale. Entonces la parto y ya puedo seguir el mismo caminito de un lado que de otro. Va. Bueno. ¿Mande? Ahora sí, generalidades de la glucólisis. Ocurre en el citoplasma. Glucólisis ocurre en el citoplasma. ¿Por qué ocurriría en el citoplasma? Porque necesita hacer más o menos simétrica antes de ponerla. O sea, por ejemplo, porque ahí se le debe pegar el grupo fosfato, ¿no? Y tiene que hacer todo el proceso de. Ok, pero ¿por qué no nomás le pego el grupo fosfato y ya después le echo a la mitocondria, por ejemplo? Porque varias de las rutas metabólicas que hemos visto nosotros en mitocondria, ¿verdad? Sí. Y si a fin de cuentas eso es para obtener energía, ¿por qué no también lo meto de una vez a la mitocondria? Porque todavía no está en forma de acético. Ok, vale, porque transportar esa molécula probablemente me costaría mucho más grande, me costaría más trabajo meterla que una cadenita así lineal, sobre todo pensando que esta cosa es un anillito, ¿vale? Entonces, bueno, ocurre en citoplasma, ¿va? Luego, 10 reacciones son las que ocurren en la glucólisis. La glucólisis consta de 10 reacciones. Esa glucólisis, que son 10 reacciones, la dividimos en 2 etapas o fases. La primera etapa, las primeras 5 reacciones, que son la primera etapa, les llamamos fase o etapa de inversión. Las primeras 5 reacciones son la etapa de inversión. Inversión con V, obviamente, ¿sale? ¿Y a qué nos referimos con inversión? No invertir de voltear, por ejemplo, sino invertir como invertir dinero. ¿Sale? Fase de inversión, que son las primeras 5.
Cuando uno invierte, ¿no? Por ejemplo, dinero, dijimos, Sí. ¿vale? ¿Para qué lo invierte? Pues ganar más dinero. para primero obtener eso mismo que invirtió de vuelta, ¿no? Y obtener aparte más. Ganancias. ¿Vale? Una ganancia, exactamente. Entonces, ¿qué va a suceder en esta fase de inversión, en estas primeras 5 reacciones? No en todas las 5, ¿no? Sino en la primera fase. Vamos a invertir, ¿pero qué vamos a invertir? Energía. ¿Ah? Porque era la moneda. Ah, sí, sí. ¿Vale? Entonces, vamos a invertir energía en la primera etapa. Y luego las siguientes 5 reacciones, de las 6 a la 10, le llamamos fase, bueno, le llaman fase como de pago, ¿Por retorno? como de retorno, de pago, que ahora te pago tu ganancia, ¿no? ¿Vale? Fase de ganancia, es que depende, hay más o menos como la ponga el libro. ¿Cuál otro dice? Retorno de inversión pudiera ser. Pues pudiera ser, sale. O sea, algo que me va a devolver mi pinche beneficio. ¿Sale? ¿Va? Y obviamente no solo me va a devolver lo que invertí, sino me va a devolver una ganancia. Las primeras 5 reacciones, fase de inversión. Las segundas 5 reacciones, de las 6 a la 10, de pago o de ganancia o de recuperación, también le dicen. ¿Va? Bueno, entonces pues ahora sí vámonos a 10 reacciones y cada reacción hace una enzima diferente. Así es que son 10 enzimas. ¿Me tengo que saber su nombre? ¿Me tengo que saber su nombre? Ahorita vamos a ver. Eso no sé yo. Sale. Esta esquemita más o menos lo voy a poner ahora como en horizontal, ¿sale? ¿Con qué empezamos? Con glucosa. Con glucosa, obviamente, ¿sale? Esa glucosa, la primera reacción, ¿qué dijimos que le pasaba? Se le agrega un grupo fosfato en... En el Sexto ¿Me carbono. estás leyendo o te estás acordando? Dime la verdad. En el carbono. Ah, sí, sí, vamos. En el carbono 6, por lo tanto tenemos glucosa 6-fosfato. ¿Vale? Vayan apuntando qué chingados es eso de G6P y eso. Nosotros lo habíamos puesto, ustedes también lo pueden poner GLC6P, ¿se acuerdan? Sí, son nosotros. ¿Vale? Pero ahorita lo voy a dejar como G6P. Glucosa 6-fosfato. Y una vez vamos viendo más o menos qué chingados va pasando en esta cosa. Se le pegó un fosfato, ¿verdad? En el carbono 6. Eso es lo que sucedió en la primera reacción. Ahora, ¿de dónde chingados salió el fosfato? No apareció de la nada. Una sinasa. ¿Está en el citoplasma? Está en el citoplasma, sí, pero ¿de dónde lo agarramos? Del ATP. El ATP tiene 3 fosfatos, ¿verdad? Sí. Pues agarramos uno de los 3 que tiene el ATP y se lo pasamos aquí. Así es que ATP, le quitamos uno y se lo pegamos a la glucosa, ¿verdad? Ya nada más me queda con 2 fosfatos, ¿no? Ahora adenosina, fosfato, perfecto. ¿Y en realidad el fosfato es el ATP solito o participa una sustancia? Ahora, ¿qué dijimos ahorita? ¿Quién hace estas reacciones? Una enzima. El ATP no es una enzima, ¿verdad? Así es que el ATP no puede hacer esta reacción. Ocupan al ATP en la reacción. Así es que sí hay una enzima que hace del grupo de las sinasas, pero ahorita regresamos a las enzimas. ¿No? Primero las moléculas. Primero las moléculas, ¿sale? Pero recuerdan que a veces esto que sale, nosotros dijimos que lo íbamos a ignorar. Porque todos sabemos que si entra ATP y le corta un fosfato, todos ya tenemos idea de que tenemos un ADP, ¿verdad? Sí. Entonces dijimos esto a la chingada. Para nuestra ecuación global después, ¿va? Ay, ya se los puse, ya lo escribieron y ya lo tienen que borrar, ¿verdad? Sí. Ay, pobrecitos, ¿no? Pobrecitos, ¿para qué se emocionan, no? Bueno, siguiente, glucosa 6-fosfato cambia a fructosa 6-fosfato. ¿Se acuerdan? Hace unos momentitos me dijeron que la glucosa era una aldohexosa. ¿Y la fructosa? Una cetohexosa. Cetohexosa. Así es que, ¿qué sucedió en esta reacción? El fosfato sigue pegado en el carbono 6, ¿verdad? Una aldosa por una cetosa.
qué, Juan? Sí. El fosfato sigue pegado en el carbono 6, por eso se llama 6-fosfato. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre glucosa y fructosa? De que la fructosa no tiene glucosa. El grupo funcional solamente. Porque las dos tienen 6 carbonos. No perdimos, no ganamos carbonos. ¿Qué fue lo que pasó? De tener una que tenía grupo aldehído, la glucosa, ahora tenemos una que tiene grupo cetona. ¿Pero qué se cree? El número de átomos es exactamente el mismo. Es un isómero. ¿Vale? Así es que ni un hidrógeno siquiera, nada, no le agregamos ni madres. Lo único que sucedió fue, en lugar de tener un grupo aldehído, agarré el carbonilo y lo pasé al carbono de abajo y a la chingada. ¿Vale? De hecho, eso se llama isomerización. No gano, no pierdo, solo rearreglo los átomos. No necesito energía tampoco. ¿Vale? Si quisiera perder un carbono, si quisiera ganar, entonces ya sucedió algo más cabrón. Aquí, sencillísimo. Siguen siendo monosacáridos, ¿verdad? Monosacárido, monosacárido. Solo en lugar de ser aldehído, ahora es cetona. ¿Ah? No ocupa energía para ni madres y no es nada complicado hacer eso. ¿Vale? Ahora, ¿qué sucede en la siguiente? Tenemos que completar nuestra molécula simétrica, ¿se acuerdan? ¿Sale? Entonces, si ya tenía un fosfato, necesito pegarle otro a huevo. ¿Sale? Y entonces paso de tener fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 bisfosfato. ¿Qué pasó ahí? Se agregó otro fosfato en el carbono 1. Se pegó otro fosfato a la fructosa que ya tenía uno. Y el segundo, este que le estoy pegando ahorita, en el carbono 1, por eso es 1,6, ¿verdad? El 6 ya lo tenía. ¿Cómo se llama este? Fructosa 1,6 bisfosfato. Fru. Nada más 3 letras. FRU. Gracias. Fructosa 1,6 bisfosfato. Bis porque los fosfatos no están pegados uno tras de otro, sino en lugares diferentes. ¿Vale? Bueno. Ahora sí, ¿cómo sería esa molécula? Así sencillita, sin tanto desmadrito. Espero que se acuerden que la fructosa era esto. ¿Vale? Un pentágono con 2 pinches cuernitos. Porque tenía cetona. Y aunque sea también de 6 carbonos, por el hecho de tener grupo cetona, no podía formar hexágono. Y ya vi que se acuerdan, ¿vale? Eso ya es más simétrico, ¿no? Eso ya es pentágono para hacer. ¿Vale? Casi. ¿Por qué? Porque para ser simétrico tendría que pasar por aquí el eje de simetría, ¿verdad? Sí. Y cámara, acá no hay bronca porque corto el enlace y me queda un carbono de este lado, un carbono de este lado. Pero aquí no puedo partir a la mitad del oxígeno. ¿Sale? Se va a tener que ir para algún pinche lado. O le doy la vuelta por acá o por acá. Pero todo lo demás ya vieron. Carbono, carbono, carbono y fosfato. Carbono, carbono, carbono y fosfato. ¿Cámara? Sí. Entonces ya es una molécula bastante simétrica, mucho más simétrica que la glucosa. Y pues ya tengo los 2 fosfatos, así es que ahora sí le parto su madre. ¿Va? No deberíamos poner el ATP que se debe añadir por... Ah, sí, gracias. ¿Vale? ¿De dónde salió el otro fosfato? ¿Del ATP o del ATP? No, de ATP, ¿vale? De otro ATP, así es que ya gastamos 2, ¿no? Gastamos 2. Cuarta reacción, ahora sí le partimos la madre. Van a hacer 2 pedacitos, este de acá, ¿no? ¿Sale? Pero sí es mucho más simétrica la fructosa que la glucosa, pero dijimos no van a ser iguales las dos. Sin embargo, van a ser 2 moléculas de 3 carbonos parientas. Ellas van a seguir siendo monosacáridos. ¿Cuáles son los únicos monosacáridos de 3 carbonos que conocemos? A ver.
Los dos únicos monosacáridos de 3 carbonos que existen. La triosa. ¿Cuáles? Son triosas, claro, son triosas, pero El gliceraldehído y la dihidroxiacetona. gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Así es que una de estas va a ser gliceraldehído, uno de los pedacitos, y la otra va a ser dihidroxiacetona. Nada más que recuerdan que cada una se quedaba con un fosfato pegado, ¿verdad? Entonces, la primera va a ser dihidroxiacetona fosfato, porque tiene el fosfato. Y la otra, gliceraldehído 3-fosfato. Cada una se quedó con un fosfato, ¿verdad? Cada molécula. Sí. Son parientas, casi igualitas. ¿Cuál era la diferencia entre dihidroxiacetona y gliceraldehído? Un oxígeno. El grupo funcional, ¿no? El grupo El funcional. grupo funcional. Igual que los carnales glucosa y fructosa. Gliceraldehído, grupo aldehído, dihidroxiacetona, grupo cetona. Así es que, si ya lo hicimos una vez con la glucosa y la fructosa, de mismo número de átomos, solo lo rearreglamos, cambiamos de aldehído a acetona, pues también podríamos hacer lo mismo. ¿Es una isomerización? Otra vez una isomerización. Pero, ¿por qué? Porque las enzimas que continúan o que voy a ocupar para las siguientes reacciones acá abajo, solo pueden transformar gliceraldehído. Bueno, la siguiente. Es decir, algo así como solo el gliceraldehído puede seguir en la ruta metabólica. Y entonces la dihidroxiacetona que estuve produciendo ya a la chingada se desperdicia. No, se No. reacomodó. Básicamente, ¿no? Reacomodamos los átomos para transformarla en otro gliceraldehído. Entonces, la quinta reacción, esta es la cuarta, ¿verdad? 1, 2, 3. La cuarta es cuando ya rompemos, ¿va? Y esta quinta reacción solo sucede en uno de los caminitos. Solo la dihidroxiacetona se transforma en gliceraldehído. ¿Por qué? Pues porque el otro ya es gliceraldehído, ¿no? ¿Vale? ¿Van bien ordenado? Sí. ¿Ahí vamos? ¿Cómo? Que si van bien un venado. Ah, ¿es un venado? ¿Van bien a un venado? Ah, sí. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ok. No. ¿No? No. El hombre sí hace todo. Muy bien. Les falta barrio, ¿no? Muy bien. Ese es bien. Cuando alguien pregunta, ¿van bien un venado? Se contesta, y tambor su valedor. Van bien de la película. ¿Cómo chingados no? Al que matan su... ¿De qué? A que le matan a la madre. Nunca me gustó ver esa película. Porque no me entendí el ¿Y qué significa la frase? Yo no puedo hablar. Que si es como algo va, ¿está bien? ¿Ya? ¿Entendiste? ¿Aceptas? Ah, Bambi era un venado y tambor su valedor. ¿Qué? Les falta barrio, ¿no? A ver, Lo pronunció mal usted. ay, Bambi era un Y tambor su valedor. El conejito amigo de Bambi se llamaba Tambor. Yo nunca vi esa película. Ah, ya, ok. Andrés y le faltó. O también se puede contestar, ¿no? Así ¿Cuál es? te dicen Bambi era un venado y Pinocho de madera. Es hidroxiacetona y gliceraldehído. Ah, porque es algo que es obvio. Claro. Y O sea, el estás dihidroxiacetona diciendo que también sí. se vuelve gliceraldehído. Yo te pregunto, ¿sí? Hidroxiacetona. Y tú dices sí. Ah, bueno. Esa cosa que Exacto. Se convierte en gliceraldehído. El gliceraldehído Si montas te quedas charro, cosas de esas, ¿no? Bambi es un concurso Sí, de utilizar el albur que las Tres cosas de zapatos mensaje. que- Sí, pero esto no es un albur. O sea, ¿no se considera que Bambi es un albur? No, porque es un concurso de eso, de albures, que es pasar el mensaje Claro, sin claro. que lo descubran. Bueno. ¿Claro? En lugar de decirles claro, les pregunto, ¿van bien un venado? Ay, tampoco. Ustedes en lugar de decir sí, dicen, a ver, ok, bueno. También aprenden de todo en esta pinche clase. Estos dos, ahora ya son dos caminitos, ¿verdad?
Son estos dos caminitos. Y entonces a partir de aquí, las reacciones que sucedan aquí también suceden acá, ¿verdad? Solo voy a poner una, pero son dos caminitos, ¿va? Entonces, gliceraldehído 3-fosfato. Glucosa, monosacárido. Fructosa, monosacárido. Dihidroxiacetona, monosacárido. Gliceraldehído, monosacárido. Y en la siguiente reacción dejan de ser monosacáridos. Recuerden, aquí y aquí también pasa lo mismo, ¿Vale? Agarramos este que ya tenía un fosfato y le pegamos otro. Le pegamos un segundo fosfato, va a dejar de ser monosacárido y se va a llamar 1,3 bisfosfoglicerato. 1,3 bifosfoglicerato. Yo creo que sí. Aguanten, ¿sale? Bifosfo. Bisfosfoglicerato. Fosfo de fosfato, y ya tiene dos, uno en el carbono 1, otro en el carbono 3. ¿Cuál era el que ya tenía? El del 3, ¿verdad? Le pusimos otro fosfato en el 1. Y ya no es gliceraldehído. Ya no es un monosacárido. Ahora sí, esta cosa se llama glicerato. ¿Qué tipo de molécula es? Se llama glicerato. ¿Qué pinche molécula es? ¿Qué tipo de molécula es? Solo por el nombre. Deberían de saberlo. No, un alcohol. La terminación para los alcoholes es ol. Es un ácido. Ácido sí, exacto. Ácido carboxílico. Entonces aquí ya no tenemos grupo aldehído, ya no tenemos grupo cetona. Ahora ácido carboxílico. Siguen siendo 3 carbonos, ¿sale? Dijimos, aquí no vamos a perder ningún carbono. Pero entonces aquí ya no es monosacárido y ya empezamos con los ácidos carboxílicos, ¿va? Si este es 1,3 bifosfoglicerato, ¿cuál sería el nombre alternativo para este? Porque ¿se acuerdan que los ácidos carboxílicos les podíamos dar el nombre de dos formas? Sí. Con la terminación ato y la otra era la palabra ácido y en lugar de la terminación ato, ílico o ico, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería este? Para empezar, su nombre debería de empezar con ácido 1,3 bifosfo glicérico. Glicérico, ¿vale? Ácido bifosfoglicérico o bifosfoglicerato. Bueno, ya que agregar el 1,3, ¿no? Vale, bueno. ¿De dónde salió el fosfato que le pegamos a este que era el gliceraldehído y ahora es un ácido carboxílico? La TP. 1, 2, 3, 4, 5 reacciones. Aquí terminó la fase de inversión. Ya no puedo gastar energía. Ya se terminó mi fase de inversión. Entonces, Así fue la voluntad de Dios. de un fosfato inorgánico. ¿Se acuerdan que era un fosfato inorgánico? No tiene carbono. Un fosfato, un grupo fosfato así solitito, no está pegado a ni madres. Esos que andan por ahí dando vueltas y chile madre lo pegan encima. ¿Sale? Es decir, pego un fosfato a la molécula sin gastar energía. Acá sí tuve que gastar energía, ¿verdad? Y recuerden que pasa aquí y que también pasa acá, ¿verdad? Entonces, fosfato inorgánico que andaba dando la vuelta por ahí, se lo pegamos a la molécula. Y luego, ¿qué se creen? Hijo de su pinche madre. Ay, este diosito, ¿no? Se transforma esa molécula en el 3-fosfoglicerato. ¿Cuál es la diferencia entre el 1,3 bifosfoglicerato y el 3-fosfoglicerato? Que perdió grupo fosfato. Perdió el grupo fosfato, ¿verdad? El carbono Del carbono 1, justo el que le acabamos de pegar. Y luego lo perdió. Ay, Diosito, ¿no? ¿Y a dónde fue a parar ese grupo fosfato? A la Al ADP para formar ATP. ATP.
Agarramos una ADP, no lo voy a poner, bueno, se lo voy a poner, ustedes ya deberían de tenerlo claro, ¿verdad? ADP y el fosfato que estaba aquí, se lo pegamos al ADP y ya me quedé con un ADP. Así es que el fosfato que le acabamos de pegar en la reacción pasada, de una vez se lo despegamos, luego. Nada más que cuando se lo despegamos no lo dejamos libre, sino lo ocupamos para formar ATP. Y recuerden que pasa acá y pasa acá, ¿verdad? Sí. Así es que ¿cuántos ATPs ya generamos? 2. ¿Y cuántos habíamos gastado? 2. Así es que ya recuperamos lo que habíamos invertido, ¿verdad? Pero habíamos gastado 1, 2, porque aquí solo era un caminito. Pero aquí, como el caminito ya se dividió, si genera un ATP de este lado, también lo genera de este lado. ¿Vale? Entonces ya recuperé los dos que había invertido. Bueno, luego Diosito dice, no, ¿sabes qué? En el 3 no me gusta. Y se lo cambiamos al 2, 2 fosfoglicerato. Nada del otro mundo, solo agarrar el fosfato y pasar sobre otros lados. Reacción 6, 7, 8, ya nada más me faltan 2. ¿Vale? Ese 2 fosfoglicerato se transforma en una cosa que se llama fosfoenol piruvato. Fosfoenol piruvato. Recuerden, no ponemos F de fosfo, porque estas madres son de lo de inglés y se pone la P, y fosfo en inglés es con P, ¿verdad? pH. ¿Vale? ¿Fosfo qué otro? Fosfoenol piruvato, todo junto. Así se llama la molécula, fosfoenol piruvato. Tengo una duda. En el ATP y el ATP, o sea, el grupo fosfato que se perdió va al ADP. Ajá, y entonces como tenía 2 y le pegaste 1, ahora tiene 3. El ATP. ¿De dónde salió el fosfato para el ATP? Era el del carbono 1 de este, se lo quitamos, se lo pasamos para formar el ATP. Y el 2 de abajo es porque también pasó lo mismo y se obtuvo otro ATP. No. Isomerización. Solo pasamos del carbono, el fosfato que estaba en el 3, se lo pasamos al 2. ¿Vale? Y luego sucede otra cosita importante, pero lo más importante es que el fosfato que estaba aquí en esta molécula se sigue conservando en esta. Fosfo de fosfato, ¿verdad? Enol de que tiene ahí una pinche forma especial, se llama forma enol, no importa. Y piruvato, es decir, ya tengo el pinche piruvato, pero con un fosfato pegado. Entonces quito todo, ¿no? Y dejo No, el bueno, espérate ya. ¿Vale? ¿Ahí vamos o no? El fosfato que teníamos aquí, lo seguimos teniendo todavía acá. Y entonces, ese fosfato a quién está pegado, a un piruvato. Y si yo me quedo con piruvato, ¿qué le hice al fosfoenol piruvato? Pues le quité el fosfato, ¿verdad? Y entonces se van a generar otros dos ATP. Y entonces, ¿a dónde aventé el fosfato que le quité al fosfoenol piruvato? A un ATP. A un ADP para formar un ATP. ATP. Y entonces ya formé 4 y si es retorno de dimensión. Ya ganas, ya estás ganando, ¿no? Ajá. Se forma otro ATP en esta reacción, pero recuerden que también está sucediendo en el otro caminito que yo no dibujé. Así es que obtenemos otros 2 y esos ya son ganancias, ¿verdad? Sí. Porque ya habíamos recuperado lo que habíamos invertido. Y tan se acabó ya, así de fácil. Esos son como 4 ATPs. ¿Ah? Al final son 4 ATPs, pero hay que restarle los 2 que invertiste al principio. Entonces, en realidad solo produces 2, ¿verdad? ¿Vale? Me falta una cosita. Ah, sí, la oxidación del piruvato, ¿no? No. Ahorita eso solo es glucólisis. Solo aquí termina la glucólisis. A la chinga, ¿vale? Pero les pongo de una vez la ecuación global de la glucólisis, ¿va? Ecuación global de la glucólisis. A partir de la glucosa obtenemos 2 piruvato, 2 ATPs, ya restándole los que habíamos invertido, obviamente. De ganancias son 2 nada más. Y también obtengo 2 NADH. Recuerden que si esta es una ruta catabólica, las rutas catabólicas están
¿O cuáles son las características del catabolismo? Romper cosas, ¿no? ¿Vale? Una cosa grande la parto en pedacitos. ¿Pero qué otra cosa más dijimos que se usaba? Oxidar los carbonos. ¿Podemos obtener energía ahí? Oxidar los carbonos. ¿Qué significa oxidar carbonos? Quitarles electrones o ponerles oxígenos. O las dos cosas, ¿verdad? Aquí, lo más importante para nosotros siempre, más que ponerles oxígenos a los carbonos, Quitar es electrones. quitar electrones. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Para cuando pasamos a la ATP. Para llevarlos a dónde los electrones. ¿Para qué quiero quitarle electrones a los carbonos de los nutrientes? Para llevarlos a la cadena respiratoria. Para dárselos al oxígeno en la cadena, bueno, llevarlos a la cadena respiratoria, que los acepte el oxígeno, que se bombeen los protones y se genere energía. ¿Sale? Habíamos dicho, más importante que obtener estos pinches ATPs míseros que son 2 nomás, lo más importante es obtener electrones. ¿Se acuerdan? Si obtenemos 2 de estos en la cadena respiratoria, ¿estos cuántos ATP significan? 2. Ah, no. Como Si son 3, 6, no. 6, ¿no? Sí. Ah, ok. 6 de estos contra 2 ATPs que obtuve en glucólisis, ¿qué me da más? Pues a huevo, eso, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, sí, si en el camino voy sacando energía, qué chingón, qué bonito, pero lo más chingón, lo mejor que podemos hacer es quitarle electrones a los carbonos para después en la cadena respiratoria sacar energía a partir de esos electrones. ¿Vale? Ruta catabólica, rompemos cosas, oxidamos cosas, carbonos en particular, y generamos energía. ¿Va? Bueno, esa es la ecuación global. Entonces, ¿qué me falta? Los piruvatos ya los obtengo. Salud. Los piruvatos ya los obtuve, perdón. Los ATPs ya los obtuve. Me faltan los NADHs. ¿Vale? ¿En dónde salieron los NADHs? ¿Dónde se generaron? Cuando pasamos de ser un monosacárido a ser un ácido carboxílico. Aquí se genera un NADH. Obviamente, si se genera aquí ya, se generó aquí y de este lado, ¿verdad? Porque aquí ya son 2 caminitos. Entonces, un NADH de este lado y un NADH de este lado, así es que son 2 NADHs. Entonces la ganancia sería como de 8, ¿no? Considerando los ATPs como un solo neutral. No, pero a ver, todavía no vamos a hacer la ganancia de una glucosa, porque todavía nos falta la oxidación del piruvato. O sea, todavía no podemos, porque tú dices, ay, pues cuéntate una vez los ATPs de aquí. ¿Y el piruvato qué es pendejo o qué? ¿Lo desperdicio? No, a huevo, todavía le va a sacar energía. Entonces, si queremos contar cuánta energía sacamos de la glucosa, hay que gastarnos los NADHs y hay que gastarnos el piruvato también. Pues vamos a aguantar primero con la oxidación del piruvato. Pero la glucólisis ahí está, ¿vale? Así facilísima. ¿Qué era de la pela ahí? Fosfato inorgánico. ¿De qué trata la glucólisis? De partir a la glucosa en 2 pedazos y en ese proceso de partirlo en 2 y esos pedazos se llaman piruvato, sacamos un poquito de energía y sobre todo electrones. ¿Vale? Que me llevo 10 reacciones, pues no hay pedo, pero pues, en general eso fue lo que pasó, ¿no? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? ¿Ah? Es el inicio de la obtención de energía de la glucosa. ¿Va? Apenas partimos en 2 a la glucosa. En realidad a quien partimos en 2 no fue a la glucosa, fue a la pinche fructosa, ¿no? Pero bueno, como empezamos con glucosa. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Entonces, Hay que analizarlo. Que no dé tiempo. sería inicio de la obtención de energía de la fructosa, no de la... Inicio de la obtención de energía de la glucosa. O sea, sí de la glucosa. ¿Sale?
como revisión de glucosa, se le pone una ATP, se hace glucosa 6-fosfato. No se le pone una ATP, se le pone un fosfato. Se le pone un fosfato que tiene una ATP. Así fue. Exacto, claro. Ahora pasa ¿Dónde a ser tiene la glucosa glucosa? 6-fosfato. Después se isomeriza. Glucosa 6-fosfato. Se agrega Sí. fosfato. Así como lo puse al principio. Nada más que Para que lo anoten. sí, aquí igualito todo. Igualito que eso. La única diferencia, eso sí, no se pone ahí una notita o algo, es esta de aquí, porque esto no puedo hacerlo de este lado. Solo esta reacción, que es la quinta, la 5, solo se hace en uno de estos dos caminos. ¿Vale? No terminamos todavía con la glucólisis porque faltan las enzimas, ¿verdad? Vamos con las enzimas, importantes enzimas. ¿Cuáles son las enzimas que les he pedido que se aprendan hasta el momento? El ciclo de Krebs, ¿vale? ¿Cuáles fueron las 3 enzimas? 3, 4. 4, ¿no? Pero creo que eran las más importantes. Por eso sí, ¿cuáles fueron las que les pedí? Citrato sintasa, que es la que hace la primera reacción, y solo, digamos, por ser la primera es que se la aprendieron, ¿vale? Aconitasa. No, aconitasa no les pedí exacto. Isocitrato deshidrogenasa, Isocitrato deshidrogenasa sería la segunda. alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Succínico A. Succinato deshidrogenasa. y malato deshidrogenasa. Malato deshidrogenasa. 5 entonces, ¿sale? Y salvo la primera, la citrato sintasa. ¿De qué tipo de enzimas son las otras 4? ¿Qué tipo? ¿A qué grupo de enzimas pertenecen? ¿A cuáles? Sinasas. ¿En dónde dice el nombre sinasa ahí? No. Recuerden las compañeros, ¿cómo se llaman? Ácido. Una de esas que me dijeron. Deshidrogenasas, ¿verdad? Pertenecen al grupo de las deshidrogenasas. ¿Y qué hacen las deshidrogenasas? Quitan hidrógeno. ¿Y a dónde avientan esos hidrógenos? Por ahí. No, a la. O sea, una deshidrogenasa agarra una molécula, por ejemplo, la isocitrato deshidrogenasa. Tiene el isocitrato y le quita un hidrógeno. ¿Y qué hace con ese hidrógeno? Se le pasa un Oxígeno. NaDH, un cargador. Se lo pasa a un camión de basura, ¿verdad? Que se llama NAD y entonces tenemos NADH. O al otro camión que es el FAD y tendríamos el FAD2. ¿Vale? Pero entonces, ¿qué hacen las deshidrogenasas? Quitan hidrógenos, quitan electrones. Recuerden, nosotros para nosotros es más importante los electrones de los hidrógenos. ¿Vale? Y se lo pasan al acarreador de electrones. ¿Vale? ¿Aquí hay alguna deshidrogenasa? Ah, pues sí. ¿Dónde? Cuando se le agrega el fosfato inorgánico. Cuando se le agrega el fosfato. ¿Y eso es importante para decir que es una deshidrogenasa? Es porque está la presencia de NADH. Bueno, la presencia está generando un NADH, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se va a llamar esa enzima? Va a pertenecer a las deshidrogenasas, claro, como la isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, malato deshidrogenasa, Se va a llamar succinato deshidrogenasa. Fosfato deshidrogenasa. ¿Cómo se va a llamar esta? 1,3-bifosfato glicérico deshidrogenasa. ¿Así? O sea, ¿le quita el hidrógeno a este? No, se lo quita de arriba, ¿no? Entonces, Va a ser Gliceraldehído 3-fosfato. deshidrogenasa. exactamente, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Otra vez? Ay, se sí. me olvidó gliceraldehído. Tiene variedad. Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Ahí está. Bueno, esa es importante, sobre todo porque nos hemos estado enfocando en las deshidrogenasas, ¿verdad? ¿Vale? Pero hay otras 3 que son todavía más importantes. La primera que se tienen que aprender a fuerzas también es la que hace la primerita reacción, la que pone el fosfato a la glucosa. Se llama hexocinasa. Y ahora sí, tanto chingaban con las sinasas, ¿no? ¿Vale? ¿Qué hace una sinasa? Agrega un
un fosfato. ¿Y ya? ¿Ese es lo único, el único requisito para hacer una sinasa? No. O sea, sí debe de la sinasa, las enzimas que pertenecen al grupo de la sinasa ponen un grupo fosfato, una molécula, pero ese fosfato que ponen debe de venir del ATP o del GTP o de alguno de esos chingaderos, ¿no? ¿Vale? De un nucleótido trifosfatado. Es la primera enzima, ¿le podría repetir el nombre? Exosinasa. Pertenece al grupo de las sinasas. ¿Por qué? Porque esa enzima se dedica a pegar grupos fosfatos, pero ese fosfato debe de venir de un ATP. ¿A quién le pegó el grupo fosfato? A la glucosa. A la glucosa. ¿Y la glucosa a qué grupo de moléculas pertenece? Aldoexosa, ¿verdad? ¿Por qué creen que se llama exosinasa? Porque solo actúa sobre cadenas regulares. Entonces lleva H, ¿eh? Exo no es de exterior, Es es de 6. ¿Ok? Exosinasa es con H. ¿Por qué? Porque exo es de 6, no de que está por fuera, exoesqueleto, por ejemplo. ¿Vale? ¿Me podría refrescar qué es la DHA? La que está arriba de... Dihidroxiacetona fosfato. Dihidroxiacetona y la B de fosfato. Exosinasa. Recuerden que el nombre me dice qué hace la enzima, ¿verdad? Exosinasa es una sinasa, es decir, pone fosfatos. ¿A quién pone fosfatos? A exosas. Por eso es exosinasa. La glucosa es una exosa. ¿Pero qué se cree? Esa exosinasa también le podría pegar a la fructosa, por ejemplo. No a la otra, porque esta fructosa, aunque sí es fructosa, ya tiene un fosfato pegado. A la que está solita sin fosfato. No es tan habitual que haga eso, pero podría ser. ¿Vale? Entonces, primera enzima, exosinasa. Híjole, ¿pero qué se cree? Hay dos tejidos en nuestro cuerpo que no hay exosinasa. En su lugar hay otra, vamos a decirlo así, como una variante de la exosinasa. Se llama glucosinasa. ¿Y por qué será glucosinasa? Pues porque le pega fosfato a la glucosa. O sea, lo mismo que dijimos, pero digamos que no tienes alternativa de pegarlo a la fructosa. ¿Puedes repetir cómo se llama? Sí, glucosinasa. Y no me acuerdo si ya lo habíamos dicho o por ahí lo vieron, yo creo que en biología celular. Sinasa y quinasa es la misma pendejada. ¿Sale? Quinasa porque así lo traducen los españoles, con Q. ¿Por qué digo que lo traducen? Porque en inglés es con K. ¿Sale? Sinasa en Latinoamérica, bueno, en México, ¿vale? Sinasa con C, pero en España, quinasa con Q. Entonces, estas, ¿cómo se llamarían? ¿Cómo le dicen en España? Glucoquinasa, exoquinasa. Para nosotros es exosinasa y glucosinasa, ¿verdad? Vale. ¿Por qué en esos otros tejidos tienen esa variante, profesor? ¿Por qué no todo parejo? Diosito, ¿qué estaba pensando cuando esos tejidos? Hay que entender qué tejidos son. Hígado y páncreas. Eso es donde participa el glucosinasa. Solo el hígado y páncreas es donde está la glucosinasa. ¿Y por qué? ¿Esos qué tendrán de especial? ¿Ah? ¿Para qué? Ay, qué sacones, ¿eh? Por lo del glucagón y esas cosas. Porque el hígado y el páncreas son dos tejidos que participan de la regulación del metabolismo de los carbohidratos, en particular de los niveles de glucosa en la sangre. Entonces la glucosinasa, vamos a verlo así, es más sensible a ver qué tanta glucosa hay en la sangre. El páncreas no debe de tener la misma sensibilidad que el músculo, por ejemplo, a la glucosa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque del páncreas depende producción de insulina y que los demás pinches tejidos, en particular músculo, hígado y tejido adiposo, traguen glucosa, ¿verdad? Ya habíamos dicho. Entonces ese pinche páncreas
es importantísimo para regular el metabolismo de la glucosa. Por eso tiene su versión más chingona, vamos a decirlo así, de esa enzima. Y el hígado también, porque el hígado ya saben que es bien buen pedo. Entonces todavía no hemos visto, pero el hígado puede hacer glucosa nueva. Puede fabricar nueva glucosa. ¿Vale? Y entonces el hígado debe de darse cuenta de cuándo falta glucosa en la sangre. Y ya hablamos de los cuerpos cetónicos también. ¿Se acuerdan que produce solo el hígado? ¿Y bajo qué estímulo? Perdóname. ¿Bajo qué estímulo el hígado empieza a producir cuerpos cetónicos? Bueno, Ah. no va a Falta de... Cuando la glucemia empieza a bajar, ¿verdad? Los niveles de glucosa en la sangre disminuyen, perdón. Entonces el hígado tiene que estar chingón viendo a ver cuánta glucosa hay, igual que el páncreas. No para que esos güeyes se la traguen, sino para responder a niveles bajos de glucosa o niveles altos de glucosa. ¿Vale? Y por eso solo esos dos cabrones tienen una enzima diferente para empezar la glucólisis. Es, digamos, visto de esa forma, más sensible a los niveles de glucosa, la glucosinasa. ¿Vale? Bueno, primera enzima. Siguiente enzima importante, la que pega el otro fosfato, pero esta vez a la fructosa. ¿Vale? ¿Cómo se llama la enzima que pega el segundo fosfato a la fructosa? Si pega un fosfato que viene del ATP, ¿a qué grupo de enzimas pertenece? Sinasa. Sinasa. ¿Y a quién está pegando el fosfato? ¿Ah? Fructosa. Fructosinasa no, porque no es solo a la fructosa. Esta no es una fructosa. Es una fructosa 6-fosfato. Una fosfofructosinasa. Fosfofructosinasa 1. Fosfofructosinasa 1. Porque hay variantes, la chingona es la 1, ¿vale? Fosfofructosinasa. Lo abreviamos, bueno, los gringos son los, ya saben, sus chingaderas. Contracciones. PFK. Si no se me habla, no puedo. Que así lo podemos poner. Sí, así, PFK. ¿Te acuerdas? Es oficial esa pinche chingadera. O sea, si lo pongas en el examen está bien. Sí, hasta en los libros así aparece. Pedos. Fosfofructosinasa, aunque sea el libro en español, técnicamente deberían de ponerlo así a huevo. Fosfofructosinasa 1. La K de, ¿se acuerdan? Dijimos. De kinase. De quinasa en inglés. ¿Cómo se dice para en inglés? Quinase. Kinase. No es cierto, Fanny. Ahí sí nos fallaste, ¿sí, perro? ¿Cómo se dice? Corrígenos. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice kinase, Fanny? ¿Cuál es la pronunciación? Sí, lo siempre duda, Fanny. Ya, déjala. ¿Sale? Bueno, fosfofructosinasa 1. ¿Va? ¿A quién está poniendo el fosfato para hacer una sinasa? Al carbono 1. A una fosfofructo. Es decir, una fructosa que ya tiene fosfato pegado, ¿verdad? Eso es fosfofructo, una fructosa que ya tiene un fosfato pegado. Aquí está. ¿Vale? Esta sinasa pone el fosfato a una fructosa que ya tiene un fosfato pegado. Es que fosfofructosinasa 1. Esta es, de todas las enzimas de la glucólisis, la más regulada. Por eso también es la más importante. Fosfofructosinasa 1. Y ¿Es la lo más regula. importante? Ahorita les digo cómo es el desmadrito, ¿sale? Si hay que escoger una enzima, la más importante de la glucólisis, la PFK1. ¿Por qué? Porque es la más regulada de todas las enzimas de la glucólisis. ¿A qué me refiero con regulación? Tenemos que recordar, puta madre, ¿no? Nuestro capítulo de proteínas. Al final del capítulo de proteínas venía un apartado solo de enzimas explicando cómo actuaban las enzimas. Y les recuerdo algo que no se acuerdan, obviamente, ¿sale? Las enzimas tenían un lugar o tienen un lugar para hacer la reacción química, que se llama sitio activo, ¿sale? Pero ahí es donde hacen la reacción. Las enzimas, algunas, tienen otros lugares que no son el sitio activo, que son para regular qué tanto funciona la enzima. Si actúa más rápido o si hace la reacción más rápido, más lento, se apaga por completo probablemente. Esos lugares se llaman sitios alostéricos. Una enzima puede tener un sitio alostérico, puede tener muchos o nada, ¿eh? Hay enzimas que no tienen sitios alostéricos.
Pero ¿cómo funcionaba ese pinche sitio alostérico para regular a la enzima? Una molécula, otra, cualquier pinche molécula, que no era una que se iba a transformar, no era un sustrato, llegaba y se pegaba al sitio alostérico. Y cuando esa molécula se pegaba al sitio alostérico de la enzima, hacía que su sitio activo cambiara de forma, y con este cambio de forma, la enzima trabajaba más rápido, o probablemente más lento, o probablemente se apagaba. Chingada. ¿Sale? El chiste es que sitio alostérico, llega una molécula, se pega al sitio alostérico, y el sitio activo, el que hace la reacción, cambiaba, y con esto cambiaba la velocidad de la enzima. Bueno, pues esta enzima, fosfofructosinasa, tiene varios reguladores alostéricos, unos positivos, unos negativos, pero tiene varios. Los dos más importantes, nada más para ejemplificar, no se los tienen que aprender. El ATP, el primero. A chinga, ¿por qué el ATP debería de regular a esta enzima? Porque si yo tengo mucho ATP en la célula, unos de esos ATPs vienen y se pegan a esta pinche enzima. ¿Y qué le indican a la enzima? Pues que me imagino que se detenga, ¿no? Pues que ya hay energía suficiente, cabrón. Entonces, detente. ¿Para qué quiero más energía? Si hay tantos ATPs que unos de esos cabrones ya hasta se te vinieron a pegar aquí. Pues ya tenemos suficiente energía, ¿sabes qué, güey? Detén este desmadrito. O sea, cámara, se detiene esta cabrona. ¿Y se acuerdan lo que pasaba en la cadena respiratoria? Que sin oxígeno, no sé qué. Si se detengo aquí, se detiene acá, y se detiene acá, y se detiene todo el pinche desmadre. ¿Vale? Ahora, ese sería un regulador negativo, el ATP. Siempre y cuando haya mucho para que unos cuantos vengan y se peguen a esa enzima. El regulador positivo, que haga que esta cosa trabaje más rápido, pues el ADP. Si yo tengo mucho ADP, ¿qué quiere decir? Que el ATP que tenía ya me lo estuve gastando, ¿verdad? Ya le estuve quitando los fosfatos. Y entonces ahora, en lugar de ser ATP, es ADP. Si tengo mucho ADP, entonces me falta energía. Entonces, cabrón, ponte a chambear, ¿no? El ADP es un regulador positivo de la fosfofructosinasa. ¿Vale? Y entonces así es como esta enzima, digamos, entre comillas, se da cuenta de cuánta energía hay en la célula y para saber si se pone a chambear o se detiene. ¿Cámara? Entonces, enzima más importante de la glucólisis, ¿por qué? Porque es la más regulada. Fosfofructosinasa. ¿Cuántos hay en realidad? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos hay? Pues hasta donde yo sé había creo que 8. Ah, sí, son un poco. ¿Vale? Para una sola reacción. Entonces, me imagino que sí tiene varias implicaciones, ¿no? Sí, claro, es que si tú haces esta reacción, vas a producir estas cosas que se pueden ocupar no solo en glucólisis, sino en otras chingaderas. Y vas a producir piruvato que se puede ocupar en otras. Entonces, rutas metabólicas que ocupan piruvato, que ocupan esa, si tienes un chingo también puede hacer que esto se detenga. Por ejemplo, el citrato es otro regulador alostérico de esta madre. ¿Y qué chingados tiene que ver el citrato si el citrato no está aquí? No, pues también tiene que ver. Ah, pero por eso el ciclo de Krebs, güey. Y entonces, si tienes un chingo de citrato, quiere decir que tu ciclo de Krebs está funciona y funciona. ¿Sabes qué, güey? Aguanta tantito, cabrón, no mames. Esa va a ser negativo. Dame chance, ¿no? Y entonces me gasto mi citrato en el pinche ciclo de Krebs y ya ahorita me mandas más chingadera. Aunque este esté bastante más alejado, no hay pedo, pero pues es parte de la regulación. ¿Cámara? Última enzima que se tienen que aprender, justo la de la última reacción. Y aquí es donde vamos a empezar con pedos, porque esa enzima se llama piruvatosinasa. Y según el nombre, ¿qué debería de hacer la piruvatosinasa? No, según el nombre. Agregar un fosfato al piruvato. Agregar un fosfato al piruvato. ¿Y de dónde tomaría el fosfato? Del ATP, ¿verdad? Eso hacen las sinasas. Pero esta pinche enzima hace exactamente lo contrario. Entonces ese es un nombre engañoso. Sí, pero rápido explico por qué. Porque cuando identificaron esta enzima, cuando vieron a qué se dedicaba, no lo hicieron dentro de la célula, dentro de una célula en condiciones fisiológicas, sino, y eso es son técnicas muy comunes, así se estudiaba antes mucho más, ¿no? Agarras, aíslas las enzimas o las proteínas, aíslas tu enzima, ¿ve?
Y entonces en un pinche tubito de ensayo te pones a ver qué chingados hace. Sí, pero las condiciones, por más que tú, a veces que tú intentes replicar lo que es, las condiciones de la célula, ¿no? Pues a veces no lo logran. Entonces lo que vieron era que esa enzima hacía que el piruvato tuviera un nuevo fosfato y se transformara en fosfoenolpiruvato. ¿Y de dónde agarraba el fosfato? Pues del ATP. Es decir, exactamente lo contrario de lo que pasa en la célula. Pero ellos, por hacer las cosas in vitro en pinches tubitos, pues eso fue lo que obtenían, ¿no? Y entonces le pusieron el nombre piruvatocinasa. Ya después, con otros experimentos y demás, chingue su madre, eso no pasa en la célula, es justo al revés. Pues ni pedo, ya le dejaron el nombre así, ya no se lo hicieron. Piruvatocinasa es quitar un Fosfato al fosfoenol, le quita el fosfato al fosfoenol piruvato y me deja piruvato. Al fosfoenol piruvato, ¿vale? Fosfoenol piruvato, se le quita el fosfato para volverse piruvato. Eso es lo que hace la piruvatocinasa. Fosfoenol piruvato. Ahorita está sencillo. Los chicos están fáciles. ¿Qué pasó? ¿Puede volver a repetir todas las, damos el nombre de todas las enzimas? De las enzimas sale. La primerita, que solo se las digo, no porque sea muy pinche importante nada, sino porque es parecida a la que ya habíamos, de las que ya habíamos visto. Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Cómo? Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Pero las verdaderas tres chingonas, ¿cuáles son? Exocinasa y la versión del páncreas y el hígado, que es glucosinasa. ¿Sí? Exocinasa, glucosinasa. O sea, esa podría comprar, bueno, más bien cuenta como nada más. Sí, claro, porque la exocinasa está en unos tejidos, la glucosinasa, y hacen exactamente lo mismo. ¿Sale? Segunda enzima importante en la glucólisis, fosfofructosinasa 1, que de hecho es la más importante de la glucólisis porque es la más regulada. PFK1. Disculpe, doctor, ¿era la exocinasa? Y glucosinasa. Esas dos hacen lo mismo, nada más que la glucosinasa solo en páncreas e hígado. Y en los demás tejidos exocinasa. Entonces la segunda de la fosfofructosinasa. La segunda fosfofructosinasa 1, PFK1. La más importante porque es la más regulada. Y la tercera, la piruvatocinasa. Fosfofructosinasa 1. Tercera, piruvatocinasa. Que esa también es bien común que la pongan, digamos, por su acrónimo PK. PK. ¿Con K? Sí, así, nada más una P y una K. Y yo, La exocinasa y la glucosinasa hacen lo mismo. ¿Vale? Sí. Piruvatocinasa. Eso porque es solamente en el hígado importante. y en el páncreas. Esa porque son las tres importantes. La gluco. Ahorita digo por qué las tres son importantes, ¿va? Aguanta, todavía no he dicho por qué. Bueno, la fosfofructosinasa ya dije por qué, pero las otras dos por qué son importantes, ahorita les digo. ¿Va? ¿Ya las apuntaron las tres? Sí. Y había una extra que en realidad fue la primerita que les dije, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Sale? Pero esa fue extra porque nosotros ya conocíamos a las deshidrogenasas. Son importantes para obtener electrones, ¿sale? Ahora, ¿por qué las otras tres son importantes? La PFK porque ya dijimos la más regulada, pero las otras ¿qué? Por ser la primera y la última. No. Porque esas tres, fosfofructosinasa, exocinasa y piruvatocinasa, de todas las enzimas que hay aquí en la glucólisis, son las únicas que hacen reacciones irreversibles. ¿Qué es una reacción reversible primero? Que la hago en un sentido y la misma enzima la puede hacer al otro sentido, o sea, regresar, arrepentirse. ¿Sale? Chingue su madre, no quise eso, Una reacción irreversible es cuando una enzima transforma solo en un sentido
Y esa enzima ya no puede regresar. Ya no es reversible porque ya no puede regresar a lo que teníamos originalmente. ¿Por qué son importantes las reacciones reversibles en esta cosa del metabolismo? Porque si tú pasas una reacción reversible, ya no hay forma de que te regreses, ya no te puedes arrepentir. Entonces, por ejemplo, las enzimas que pusimos en el ciclo de Krebs No, esas sí son reversibles. ¿Por qué son importantes? Porque probablemente lo más importante del ciclo de Krebs es obtener electrones, y justo esas son las que nos dan los electrones. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿cuáles son las tres más importantes? Exocinasa, glucosinasa, fosfofructosinasa 1 y piruvatosinasa. ¿Por qué? Porque esas tres hacen reacciones irreversibles. Es decir, le pego el fosfato a la glucosa y esa enzima ya no se lo puedo quitar. En cambio, la que transforma glucosa en fructosa, esa misma enzima puede hacer lo contrario, transformar fructosa en glucosa sin peros. Siguiente enzima, la que pone el segundo fosfato, ya no le puede quitar el segundo. Tercera enzima, la que corta, puede pegar estas dos chingaderas, esa sí es reversible. En lugar de cortar, puede agarrar uno y uno y pegarlos y formar esto. Ceros. Entonces las reversibles, pues la neta pueden ser para cualquier pinche lado y no son tan importantes. Las importantes son las irreversibles, porque una vez que pasas ese punto, ya no puedes regresar. Por lo menos no por el mismo camino. ¿Va? Y también acá, una vez que le quitamos el fosfato al fosfonol piruvato, la chingada del piruvato, ¿sale? Ya. ¿Va? ¿Dudas? No. ¿Seguros? Bueno. ¿Terminamos glucólisis? Va a decir algo aquí. Un ciclo, no necesariamente. Bueno, terminamos glucólisis ya. Ya. Pero nos falta un paso para llegar a la acetilcoenzima, ¿se acuerdan? Otra ruta metabólica que solo es una reacción, la oxidación del piruvato le vamos a llamar. ¿Y qué va a pasar en esa reacción? Sí, del piruvato. ¿Qué necesito para esa reacción? ¿Qué necesito para la oxidación del piruvato? Piruvato. Bueno. Entonces, siguiente ruta metabólica, oxidación del piruvato. ¿Y qué necesito? Piruvato. Solo es una, así es que pues esa reacción es la ecuación global, obviamente, ¿verdad? Y ojo, voy a ponerla una, pero ¿se acuerdan que acabo de generar dos piruvatos, verdad? A cada uno de los piruvatos le va a pasar esto, obviamente. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Bueno, a menos que la célula decida uno para allá y uno para otro lado. Pero así de inicio, para los dos iguales, ¿sale? El piruvato. A partir del piruvato, ya les había dicho que vamos a formar acetilcoenzima A. Solo un acetilcoenzima A. Ahora, así nada más de nombre. ¿Qué hay de diferente entre este cabrón y este cabrón? La coenzima. Ese no tiene coenzima A, ¿verdad? Es una cadena de carbonos, de 3 carbonos, y esta es una cadena de carbonos, pero con una coenzima A que se le pegó porque se lo va a llevar a la chingada. ¿Sale? Entonces, aquí yo tendría que poner que entra una coenzima A, pero recuerden que cuando llega solita o se va solita, nos vale madres. Entonces, va a entrar una coenzima A solita para tomar a los carbonos. Pero otra cosa que ocurre, eso no lo voy a poner lo de la coenzima. Otra cosa que ocurre, ¿cuántos carbonos tiene el piruvato? 3. Tripitas de gato. ¿Cuántos carbonos tiene el acetil? 2. 2. Chinga, y entonces, Se pierde. ¿y a dónde lo mando? Lo voy a oxidar porque justo es una oxidación a huevo. Ok, pero ¿y qué, a dónde lo mando? ¿Cómo no sabes? No, ¿a dónde? ¿Qué lugar físico? ¿Qué hago con el carbono que pierde el piruvato? Se le agrega ¿Agua? Se le agrega oxígeno. ¿Ah? Dióxido de carbono, claro. Los pinches carbonos que ya no ocupa la célula,
que están completamente oxidados a la chingada en el dióxido de carbono, ¿verdad? Para que vuelvan a su sitio. Que me escuche el director y no sé quién. Ahí pues sí me regañan. Pues no sé, hasta ahorita no me han regañado. Pues no quiero. No está. Ya no está, Con ya está eso, ahora. con eso que reprueban la mitad, pues peor tantito, cabrón, ¿no? Vale. Ah, y reprueba porque usted les pone reprobado. Aprobado. Salud. Entonces, 3 carbonos, 2 son los únicos que van a continuar en el acetilcoenzima A y el otro, adiós a la chingada, ¿sale? Pero entonces, ya perdí el carbono y es la versión más oxidada, ¿verdad? ¿Y qué dijimos que le pasa a las cosas cuando se oxidan? Se le agregan oxígenos o pierde electrones. Ok, aquí, si le quito electrones, ¿cuántos están? Se pierde. No, ¿cómo se van a No, perder? cargador. Ya, o sea, si estoy quitando electrones, ya lo viste como No, pendejos. miren. Un pinche acarreador de electrones. Estás con el NAT o el FAC. Lo que Si sea. se generan electrones y estoy quitando electrones a los carbonos, un hijo de la chingada viene y se los lleva, ¿no? Un camión de basura. Para ocuparlos, para sacar energía. ¿Cámara? Obvio, obvio, ¿no? Así es que, solo de quitarle un carbono al piruvato, obtuvimos un NaDH y todavía tenemos 2 carbonos que le vamos a sacar más cositas en el ciclo de Krebs, ¿verdad? ¿Vale? Sí. Obviamente aquí el NaDH debí de haber puesto que entraba un NAD más, Sí, sí. tomaba los electrones y se transforma en NaDH, pero dijimos que eso no lo voy a poner, ¿verdad? Así es que ya estuvo. Esa es la fórmula global de la oxidación. Pues es que solo es una reacción que damos y pues la misma reacción es la ecuación global. No fórmula, ecuación o reacción Del piruvato. de la oxidación del piruvato. Entonces, en la oxidación del piruvato no solo ocurre la oxidación del piruvato. Estamos en realidad oxidando un carbono del piruvato y como ya está completamente oxidado, necesitamos deshacernos de él en forma de CO2, que es el carbono más oxidado. Ya es desecho. ¿Vale? Así es que, si juntamos estas dos cositas, ¿sale? Glucosa, glucólisis, me da 2 piruvatos, 2 ATP, 2 NADHs. Y luego estos 2 piruvatos que me van a dar 2 acetilcoenzima A, 2 CO2 y 2 NADH, ¿verdad? 12. Porque aquí es 1, me da 1 de cada uno. Pero si tengo 2, pues me van a dar 2, 2, 2, ¿verdad? Ah, sí. ¿Sí o no? No, todo lo ya. Si empiezo desde glucosa, genero 2 piruvatos. Y esos 2 piruvatos, Se oxidan al mismo tiempo. ¿vale? Y entonces en lugar de tener un piruvato, un acetil, voy a tener 2 piruvatos, 2 acetil, 2 piruvatos, 2 CO2, 2 piruvatos, 2 NADHs. ¿Vale? Entonces está apuntando más energía. Ojo, esta oxidación del piruvato sí ocurre dentro de la mitocondria. Glucólisis, citoplasma, y el piruvato no se transforma inmediatamente en acetilcoenzima A. Tiene que entrar a la mitocondria y ya en la mitocondria se transforma en acetilcoenzima A, se oxida. Doctor, ¿por qué no me puso que eran 2 piruvatos? Porque solo empecé con 1. Este es para la reacción de la oxidación del piruvato. Ah, pero si viene de la glucólisis. No, si viene. Sí, ¿no? Si tú ese piruvato lo obtuviste de la glucólisis, entonces de cada glucosa obtienes 2. Pero eso solo si viene de la glucólisis. ¿Qué crees? No siempre viene de la glucólisis. Hay piruvato de la otra cosa. Sí, claro. Hay glucosas que no vienen de la glucosa, güey. ¿Y eso? O sea, de la glucosa que comes. O sea, de la glucosa. Y esas se derivan no de Siempre pasa de no de carbohidratos, sino que vienen de otras cosas. Porque De piruvatos, güey. Ah, Los piruvatos pueden venir de aminoácidos. ¿Qué ah, pasó? chido. ¿Ya? ¿puede repetir lo de lo que dijo hace ratito? ¿De cuál de todas? De cada. Hace ratito, hace 2 segundos, hace Sí, 10 hace 2 minutos, horas. hace 25 minutos. Que de cada. Cuando llegó. ¿Cómo era? ¿Sí? ¿Sí me entiendes?
Apechuga tantito. Eso es lo mismo que eso, nomás que en vertical. ¿Tama? Y solo el piruvato, ¿vale? Estos ya sabemos qué podemos hacer con ellos. Y solo de estos dos piruvatos, ¿vale? En lugar de ser 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1, pues va a ser 2 y 2, ¿no? Si viene de la glucosa. Porque de la glucosa obtienes 2 piruvatos. ¿Vale? Eso es a lo que te referías, ¿verdad? Sí, gracias. Con lo que dijo hace ratito. Sí. ¿Dudas? ¿No? Entonces ahora sí háganme la cuenta. ¿Cuántos ATP sacamos de la glucosa? Los más que se puedan. ¿Cuántos ATP sacamos de la glucosa? 2, no 4. Piensen, chingada. ¿Cuántos ATP sacamos de la glucosa? Los más que se puedan. Hagan la pinche cuenta. No, a ver. 24. ¿24? Bueno, a ver, 24. No, Vamos a ver. ¿Quién da más? Bueno, 24. No, es más. ¿Cuánto? ¿Cuál era el producto de...? No, si tenemos que... Pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto es pi por radio? ¿Qué es pi por radio al cuadrado? Pi por radio cuadrado es la fórmula de el área de un círculo. Lo cambio en 32. ¿Ah? 32. ¿32? Pi por radio cuadrado. ¿A 32? Ay, ¿Y no. pi por diámetro qué es? 32. Es el perímetro del círculo. Tenemos que se tienen que sumar más cosas, ¿no? Ya tienen que sumar ciclo de Entonces háganlo, ¿no? Si dicen que es más corto, pues órale, háganlo, cabrón. Están estudiando, ¿no? Órale. Pagan hasta por torturar, porque nos torturen, ¿no? Órale. Pero son más de 20. Tienes razón. Me pagan por torturarlos, ¿no? ¿Ah? Pues haz la cuenta, cabrón, primero. Invéntale, que te camine la tía, ¿no? Son más. Sí, son más. Te vi como que ya te lo digo. Por cada. Son 26 ATPs, según yo. Ya está 24, no. Según yo son 26 ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Dele! ¡Ay! ¿Qué? 38. Lo cambio a 38. Ya que va. Yo también digo 38. Sí. A ver, yo tengo pensado 140. ¿Qué es una razonable? Yo digo que va a ser 140. 146. A ver, O algo así, dice. Bueno, y yo digo que va a ser eso. ¿ya? ¿Sí me da? No te diste, cabrón, te ofrecí hace rato. ¿Alguien más? No. Todavía hay unos cuantos, ¿no? Antes de que se acaben. Claro, porque esta cuenta, entonces, ¿no? Con un piruvato. No lo tomes como una ofensa. ¿Tú cuántos dijiste? 2 apenas. A ver, espera. No te voy a descontar puntos. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más de los rufles y alguien más de los números? ¿24 rufles? ¿Tú no existe, Fierro? 30. Cámara, a ver, vamos. 30. 40, 30. 30,
Así va, 30 y 40. Cámara, va. Empezamos con una glucosa. ¿Y qué hacemos con ella? Glucólisis, no hay más. ¿Vale? Inicio. 2 piruvatos, 2 ATPs, ya tengo 2 de ley. ¿Y qué les parece que de una vez este lo transformamos en ATP? ¿Serían? 6. ¿Vale? Ahí llevo 8. Luego los piruvatos, ¿qué hago con ellos? Los oxido. Aquí están. De cada uno de esos obtengo un acetil, un CO2. El CO2 no es energía, así es que me vale madres. Y obtengo un NADH, así es que si tengo 2, pues van a ser 2 NADH más, ¿verdad? 12. Y esos NADHs, otros 6 ATPs. ¿Sí o no? Ya me gasté estos obviamente son ATPs, ya me gasté estos, pero este no es energía. Y todavía me quedan acetilcoenzima, 2 acetil. Ya habíamos hecho la cuenta, ¿cuántos ATPs por acetilcoenzima? 12, así es que son 24, 30, 36, 38 ATPs. ¿Vale? Ya habíamos hecho la cuenta de cada acetil, ¿verdad? 12 cada acetil. Ya incluyendo Cristiano Ronaldo y Calvin Klein, ¿no? Vale. ¿Qué le pasaba al ATP para que fuera 6? ¿Qué pasaba qué? ¿Al ATP para que fuera 6? ¿A chingar al ATP? No, al NADH lo llevamos a la cadena respiratoria y 2 NADH me generan 6 ATPs. Y de otros 2 NADH de acá, otros 6 ATPs. Y de 2 acetilcoenzima A, otros 24 ATPs. Entonces, 24. Todos los del NADH son de la cadena respiratoria. Y los 12 del acetil vienen del ciclo de Krebs y cadena respiratoria. ¿Vale? ¿Dudas? Entonces ahora sí ya llegamos al acetilcoenzima A, ¿verdad? 2 fuentes de acetilcoenzima A, ácidos grasos, o si los tengo guardados, pues triglicéridos, o si me llegaron, soy una neurona y me llegaron unos cuerpos cetónicos. ¿Se acuerdan que los cuerpos acetónicos los transformaba en acetilcoenzima A, verdad? ¿Vale? Y si no son de los triglicéridos o de los ácidos grasos o de los cuerpos cetónicos, el acetilcoenzima A puede provenir de la glucosa o, pues si quieren verlo así, del piruvato. ¿Por qué? Porque el piruvato puede venir no solo de la glucosa, sino de otros lados. Tengo una pregunta. Sobre el ATP que se libera nada más se libera de un lado de la reacción, ¿no eran 2 reacciones? O sea, ¿2? Sí, ¿verdad? Uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, eran 4. son 4. Y no, pero gastamos 2. La ganancia neta solo es de 2. ¿Me acuerdas o no? Porque hay una inversión. Invertimos 2, obtuvimos 4, pero la ganancia solo fueron. Ya los 2 primeros que gastamos ya los reducimos. ¿Vale? Entonces ganancia solo son 2. ¿Ah? ¿Ya subo? ¿Para qué cortamos la glucosa? Para obtener electrones. ¿Vale? Recuerden, lo más importante para obtener energía de los nutrientes es quitarle electrones a los carbonos. Para poderle quitar la mayor cantidad de electrones a los carbonos que vienen en los ácidos grasos, en los monosacáridos, en los aminoácidos, no hay otra más que dejar al pinche carbono solito. Cada vez darle machetazo, hasta que el carbono ya me queda solito y ya no le puedo sacar más electrones. Ese carbono solito que ya no le puedo quitar electrones se llama CO2. Si en el camino de estar corte a lo estúpido obtengo un poquito de ATPs por ahí extra, no hay bronca, está bien, qué chingón. Pero lo que quiero principalmente es quitarle electrones para que en la cadena respiratoria ahí se obtenga un chingo de ATP. ¿Sale?
Para obtener energía de los nutrientes hay que oxidar los carbonos, perdón. ¿Ya es hora? ¿Ya hora? ¿Me dicen por favor? ¿Dudas? No. Como que me faltan varios, ¿no?